estudiantes, bienvenido a esta segunda sesión de las CIPAS que lleva por nombre Acción Psicosocial e Intervención, Diferencia y Alcance en Aplicación del Territorio. Y vamos a tratar un tema supremamente importante, que es la diferencia entre la acción y la intervención psicosocial. Tenemos que tener presente que esta es la segunda CIPAS del curso, Fundamentos para la Acción Psicosocial. A todos les doy la bienvenida, gracias por su puntualidad. Vamos a tener un espacio de interacción. En este espacio es muy importante que ustedes participen de una manera muy activa, porque vamos a construir esos conocimientos fundamentales. Entonces voy a compartirles. No sé qué pasa con la presentación. Le hago la invitación que mientras estemos en este espacio es muy importante que ingresen al campus en oferta de CIPA y den confirmar asistencia. Los que no se han inscrito, por favor, inscribirse, y los que ya están inscritos, dar confirmar asistencia. ¿Cuál es el paso? Ingresamos al campus. En su campus aparecen las ofertas de las CIPA. Ahí ustedes van a colocar el nombre de las CIPAS que les coloqué en el grupo de Teams. Van a ingresar, van a inscribirse. Después que se inscriben, en este lapso de tiempo de 3 a 5 de la tarde tienen para poder dar confirmar asistencia. De esa manera se le da la trazabilidad al proceso. Mientras ustedes realizan ese proceso, pues les estoy proyectando la presentación. Como les dije, hoy vamos a tratar un tema que ya es como la continuidad del tema del CIPAS pasada, que nosotros hablamos sobre la intervención psicosocial. Hoy vamos a hablar de esa diferencia entre la acción e intervención psicosocial. Para eso vamos a tener una pequeña agenda que es la salud de bienvenida, la exploración de los saberes, acción psicosocial. Vamos a hablar de esa acción psicosocial, intervención. Vamos a realizar un estudio de caso y vamos a aclarar dudas, inquietudes sobre la tarea número 3, que ya ustedes saben que se finaliza este fin de semana. Entonces, como les dije, es muy importante que tengamos ese espacio de dinamismo, de participación, que seamos proactivos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a explorar esos conocimientos previos que cada uno de ustedes tiene y que es fundamental para el proceso que estamos llevando a cabo, y sobre todo para este espacio, son espacios muy interactivos. Para eso me diseñé una estrategia que es una ruleta que yo voy a llamar a un estudiante al azar, y de acuerdo al giro de la ruleta, ese estudiante va a responder una pregunta. ¿Sí están visualizando la ruleta? ¿Quién me confirma si se proyecta? No, señora. No. Entonces, fíjense. ¿Y ahora? Sí, señora. Entonces, Richard, comenzamos con usted. ¿Sí se anima? Para darle giro a la ruleta. Listo, profe, dale. Listo. Pero vamos a encontrar 4 preguntas. Pues al azar, Richard va a responder la pregunta en la cual caía la ruleta. Entonces, iniciamos. Bueno, Richard, vamos acá. ¿Por qué creen que es importante conocer el contexto antes de realizar una intervención, antes de intervenir una comunidad? ¿Por qué creen que es importante conocer el contexto antes de intervenir una comunidad? La vez pasada estamos hablando sobre qué es el contexto, qué es comunidad, qué es intervención. Entonces, en este espacio, en esta pregunta, vamos a recopilar esa información y vamos a responder, Richard, ¿por qué crees que es importante conocer el contexto antes de intervenir?
Profe, pues no sé, yo creo que de alguna manera el contexto sitúa la intervención. Eh, o sea, estrategias de intervención hay muchísimas, ¿no? Pero pues conocer el contexto primero permite identificar las necesidades reales y concretas de la comunidad. Por otro lado, yo creo que eso nos permite pues reconocer las mismas fortalezas y los recursos que tengan y pues a partir de ahí también actuar, ¿no? No sin desconocimiento de esto, utilizando a la comunidad como factor primario, activo, capaces ellos mismos de transformar dinámicas. Yo creo que conocer el contexto también permite de alguna manera pues favorecer la cultura en la que está imbuida la comunidad, lo que permita de alguna manera pues que las personas que participen en la intervención o la comunidad se sienta respetada y se sienta parte, ¿no? Eh, pues ya yo creo que como en especial por esos laditos. Y Excelente. Muy bien. Ujú. Sí, Richa, iba a decir algo más. no, no señora, no señora. Excelente. Dichos puntos muy claves. Me gustaría escuchar también la percepción de otro compañero que se anime, que más tiene otra apreciación que pueda reforzar o diferente a la que Richard acaba de recoger, de socializar. ¿Quién se anima? Pues Richard dijo algo muy importante, que en la medida de esta sesión vamos a ir profundizando, vamos a ir analizando y vamos a ir aclarando, pero en realidad es muy importante conocer el contexto, porque, como lo dijo Richard, porque nos permite identificar. Cuando yo conozco ese contexto, yo identifico que vas a identificar las necesidades, las debilidades, y de esa manera buscar ese plan o esas estrategias que te ayudan a fortalecer y que te conlleve a actuar. Entonces, dijiste unos pilares fundamentales que conlleva. Primero, identificar. Segundo, buscar esas necesidades. Cuando yo identifico, yo detecto esas necesidades, busco cuáles son los puntos de fortaleza y de debilidades para poder buscar estrategias o alternativas para actuar, para hacer un proceso de intervención. Si nosotros no conocemos el contexto, nosotros es muy difícil llevar a cabo ese proceso de intervención. Entonces fue un punto muy clave. Gracias, Richa, por esa apreciación muy acertada. Entonces, ¿quién se anima a la otra pregunta? Ya tenemos la de Richa, que fundamental. ¿Quién más? Bueno, voy a coger al azar un compañero o alguien sanita. Adriana, ¿te animas para la siguiente pregunta? Adriana. ¿Quién te anima? Disculpe, tutora, ¿me repite el nombre, por favor? ¿De quién? Adriana Carolina. Ah, bueno, acá estoy. Bueno, Adriana, vamos a girar la ruleta para la siguiente pregunta, Adriana. Bueno, Adriana. ¿Qué diferencia? Súper fácil. ¿Qué diferencia existe entre la acción e la intervención psicosocial? ¿Qué se te ocurre? Como no hemos trabajado todavía este punto y las citas es fundamental, vamos a tratar este punto en general, pero ¿qué conceptos tienen, qué se diferencia estos dos, acción e intervención? Pues, intervención es como llegar a mediar en algo que capaz esté faltando, no ande bien, haya diferencia. Y la acción es como lo que se realiza para esa intervención, creería yo. Muy bien, vamos bien. Ahora profundizamos, pero muy bien. ¿Quién más? ¿Quién ayuda a Adriana? Ella dijo algo muy importante. La acción real es fundamental para llevar a cabo la intervención. ¿Quién más? ¿Quién quiere ayudarla?
Bien, Angie. Angie se animó. Cuéntame, Angie. Buenas tardes. Pues tengo entendido que la acción como tal es la forma en que se transforma como la manera de prevenir el bienestar y en cuanto a la intervención, pues ya sería el método o las técnicas que se van a realizar para llegar al grupo o a los individuos. Bien. Existe una relación muy estrecha, muy excelente. Bueno, ahorita profundizamos. No me quiero adelantar. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién se anima? ¿Al azar o voluntario? ¿Quién se anima? ¿Ninguno? ¿O lo tomo al azar? Bueno, vamos a ver al azar. Jorge. Jorge está por aquí visitándonos, Jorge. Jorge, ¿me escuchas? Sí, tutora, la escucho. Bueno, Jorge, te contextualizo un poco. Estamos haciendo una exploración de saberes, de conocimientos previos. Entonces, para eso tenemos 4 preguntas, que nos faltan aún 2. Entonces, vamos a girar la ruleta y me vas a responder esa pregunta. Okay. Mira la pregunta. ¿Cómo contribuye la participación comunitaria al cambio social? Bueno, la participación comunitaria pues hace referencia a todos los aspectos sociales que puedan intervenir en una comunidad. Pueden establecer diferentes estrategias de acuerdo a las dificultades que se presentan en la misma, ¿no? Entonces, como relativo a los cambios que se puedan presentar. Bien, Jorge. De acuerdo a lo que nos dice Jorge, la participación es fundamental porque contribuye de pronto a esas estrategias que se pueden diseñar o que se pueden elaborar o crear para lograr estos cambios sociales. Bien, muy bien. Creo que están muy sincronizados. Bueno, vamos con la última pregunta. ¿Quién se anima? Vamos a ver si Andrea se anima. Andrea Vanessa. Andrea es muy juiciosa en todos los encuentros. Andrea, ¿te animas? Andrea Vanessa. No, Andrea no me escucha todavía. Bueno, vamos a mirar si Paola Cano. Profe. Bueno, vamos a girar la ruleta con usted. Espera un momento. Vamos con la última pregunta. Creo que esta es la que nos faltaba. Bien. Porque es importante conocer. No, eso ya lo hicimos, ya salió, no es cierto. Porque es importante, sí, ya está. Yo creo que esta no. ¿Cómo contribuye la participación comunitaria al cambio social? Y esta también la hicimos. Creo Sí. que la roja es la que hace falta, profe. La roja es la que hace falta. Bueno, vamos a girar hasta que salga roja. Que tenía que ir eliminándola. Esta ya salió. Esta también salió ya. Esa roja no quiere salir. Había que eliminar. Bueno. Entonces la roja
Bueno, ¿qué papel cumple la comunidad durante una intervención? Profe, según lo leído, la comunidad tiene un papel importante porque ellos tienen una sabiduría de base, ¿sí? De sus esquemas, de sus juicios, de percepciones, ¿sí? Esto es importante que se haga partícipe de las intervenciones, ya que no, de una manera coloquial, no nos saltamos por encima de la gente, sino que tomamos en cuenta lo que para ellos es importante o los significados que tienen ciertas cosas para esa comunidad, lo cual nos ubica a nosotros como psicólogos a también entender qué puede ser relevante o qué no, o de qué manera esos significados nosotros también podemos transformarlos conjuntamente de la mano con ellos. Muy bien. Excelente, Pau. Excelente. Esa es la respuesta adecuada. Realmente la comunidad juega un papel supremamente importante porque a través de las comunidades que nosotros vamos a hacer ese proceso de intervención. Ahora vamos a profundizar lo que Pau nos quiso relacionar. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, vamos a tratar, estos son los puntos que vamos a tratar en estos espacios, de acuerdo a las preguntas orientadoras. Entonces, tenemos que tener presente qué diferencia existe entre la acción y la intervención psicosocial. Es fundamental tener presente que sí existe una diferencia. Siempre hay una diferencia porque tenemos que definir que la acción psicosocial es un concepto muy amplio que hace referencia a todas aquellas actuaciones que se desarrollan en la parte profesional del psicólogo para promover ese bienestar, el fortalecimiento, la capacidad humana de prevenir una problemática, mejorar la calidad de vida. La acción psicosocial, cuando hablamos de esa acción psicosocial, estamos hablando de ese conjunto de actividades fundamentales en ese conocimiento científico de la psicología, por lo menos. Cuando desarrollamos un taller de habilidades, cuando hay una campaña de prevención, cuando hay escuelas de padres, cuando hay estrategias, un PD de apoyo, cuando estamos hablando de esas acciones concretas, son como los pasos o esas actividades fundamentales que nos ayudan al proceso de intervención. Alguien dijo que existe, primero se dan las acciones son esas reacciones, creo que lo dijo la compañera, y la intervención viene siendo como esa, cuando uno interviene, cuando uno está haciendo un proceso de acción aplicada, es como una aplicación de esas acciones. Entonces, la intervención psicosocial va más allá de una acción. La acción es algo específico. En cambio, la intervención es algo más concreto. ¿A qué se refiere? No es solamente una actividad. La intervención no es una actividad solamente. La acción implica un proceso organizado que se inicia, como lo decía Richard, de un diagnóstico, continúa con un análisis del contexto y hay una planificación, hay una ejecución y hay una evaluación permanente. Es decir, la intervención es algo más metodológico y la acción es algo más específico. Entonces, por eso existe una diferencia muy grande, pero a veces tendemos a confundir estos dos conceptos. A veces pensamos que hacer una acción es una intervención y la acción es algo muy específico. Es cuando yo voy a una comunidad, realizo una actividad, un taller y eso ya estoy haciendo una acción. Una intervención es cuando se identifica la problemática, cuando se hace el diagnóstico, se diseñan unas estrategias, se organiza, cuando hay algo articulado, cuando hay algo planeado, cuando hay algo metodológico, estamos hablando de una intervención. Para eso es importante que el psicólogo comunitario tiene un papel muy fundamental y el psicólogo comunitario tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Porque en esa intervención y en esa acción
es muy importante el trabajo en equipo. Hay que hacer un equipo de trabajo y para eso es importante tener el conocimiento, buscar mitigar esa problemática, enfrentar esa comunidad. Tiene que haber una metodología. Cuando algo es metodológico, planeado, organizado, estamos dándole ese tinte de intervención. Entonces, cuando yo tengo esa metodología de trabajo, cuando hay una prestación de servicio, unas necesidades, unas acciones, cuando hay conocimiento de base y desarrollo comunitario, hay una metodología. Todo tiene que tener un proceso metodológico que nos conlleva a esa intervención. Hay un campo de acción. ¿Quiénes son los campos de acciones en este momento? Un psicólogo comunitario ejerce su campo de acción, ya sea individual, institucional, colectivo, organizacional. Y también tiene que tener una finalidad. La acción y la intervención tienen que tener una finalidad. ¿Para qué voy a intervenir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué desarrollo mi modelo de cambio? Tiene que tener un propósito, un impacto. Si yo tengo un impacto, si yo logro un propósito, estoy haciendo un proceso de intervención y hay unos resultados. Entonces, miren todo lo que engloba la intervención. Tengo que tener el trabajo, tengo que tener una parte metodológica, tengo que tener un campo de acción, tengo que tener una finalidad para lograr ese resultado que yo deseo. ¿Cuál es ese resultado esperado? Creación de comunidades, mitigar problemáticas, generar cambios sociales de acuerdo al diagnóstico que se realizó. Entonces, por eso es importante que nosotros, ustedes como futuros psicólogos, puedan evidenciar y pensar que intervenir no consiste ir a esa comunidad, no es ir a la comunidad y realizar un taller, es ir a la comunidad y lograr una transformación, tener una finalidad. Eso es la intervención y que te ayuda a ti en ese proceso metodológico. Entonces, sí que está quedando claro cuál es la diferencia entre la acción y la intervención. Sí se pueden hacer las dos. Yo puedo llegar a una comunidad y puedo hacer acciones y también puedo hacer intervenciones, pero la acción es algo que es poco tiempo y la intervención requiere más tiempo y más contacto con la comunidad. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Están ahí? Sí, profe, yo te puse en el chat si el tiempo puede ser un diferencial entre intervención y la acción, o sea, porque también estaba como confundida con las dos. Cuando uno lee los conceptos te puedes confundir, pero entiendo que la intervención entonces es como lleva planeación, metodología y es prolongada en el tiempo, ¿sí? Sí. De hecho, disculpa, no puedo leer los mensajes del chat, por eso levanten la manito o activen el Vale, micrófono y porque no los puedo porque estoy proyectando. Pero muy excelente tu pregunta, Paola. Sí, el factor tiempo es supremamente fundamental, porque como les dije, cuando estamos haciendo esa intervención, nosotros, miren que el proceso de intervención se caracteriza por ser un proceso planificado. Hay que planificar y es sistematizado, o sea, es sistematizado. Para eso tú necesitas planear, necesitas tener un orden, necesitas ir a la comunidad muchas veces de una manera sistematizada, de una manera bien organizada, tiene que ser contextualizado, cuyo objetivo es lograr esa transformación social. Si yo en esa comunidad encontré una problemática, digamos, de consumo de sustancias, por ejemplo, yo en esa intervención tengo que buscar estrategias para mitigar esa problemática y eso requiere de un día, 2 días, 2 semanas, 3 semanas. Se requiere de un tiempo bastante significativo para poder lograr ese objetivo, porque si nosotros analizamos la intervención es una forma específica de una acción psicológica. Ustedes los psicólogos, nosotros los psicólogos intervenimos
Y ahí es donde está el rol de nosotros. Nosotros siempre que vayamos a una comunidad, esto también depende también porque en qué aspecto vamos. Si vamos a hacer de pronto un trabajo comunitario que es pasajero, ya no está definido como acción de intervención, sino como acciones específicas, concretas. Entonces, cuando estamos trabajando con comunidades que queremos lograr esa transformación, tenemos que tener presente que vamos a hacer una intervención. A veces las intervenciones duran hasta un año, 6 meses, 8 meses, 2 años. Entonces, eso depende también la problemática, depende cómo se aborde y también depende el contexto, porque el contexto es fundamental para que la intervención suba. Si nosotros no encontramos comunidades o miembros de la comunidad que son personas que no son colaboradoras, que son apáticas a lograr los cambios, el proceso de intervención va a ser más lento. No quiere decir que no sea efectivo. Ahí es donde está el rol de ustedes, de nosotros como psicólogos. Lograr que esa comunidad, tener que lograr que esa comunidad logre ser pieza fundamental para el proceso de intervención. Entonces, la intervención es un proceso, siempre tenemos que tener presente que es planificado. No podemos ir a la comunidad a, a improvisar. Tenemos que ir cuando ya estemos en la comunidad, tenemos que hacer ese diagnóstico, ese reconocimiento, planificar, promover la participación activa de las personas de la comunidad que se involucren, que se empoderen de las problemáticas y también comprender la interacción de esos factores. Para eso tenemos que conocer sus culturas, sus tradiciones, la parte social, la parte, hasta incluso la parte política, influyen mucho en esa interacción con la comunidad. Y eso es importante que ustedes conozcan. Si es un cabildo indígena, cuáles son sus normas, cuáles son sus leyes, de pronto cuál es su ideología, cuáles son sus religiones, porque con base a eso ustedes van a comprender esa comunidad y de esa manera van a lograr esa empatía y esa conexión. También hay que tener presente que hay que tener objetivos claros, objetivos que sean medibles, claros, precisos y medibles. O sea, nosotros vamos a hacer una investigación con la comunidad. Por eso, si ustedes analizan, ustedes en este curso, ¿cuál es la intención que se tiene? Que ustedes aprendan o que tengan los primeros pasitos de hacer de una investigación. Entonces, que tengan por lo menos el abordaje teórico de cómo hacer una investigación. Entonces, por eso es importante que dentro de la intervención también se generen esos cambios positivos en las realidades sociales y que son determinantes. Entonces, si analizamos la intervención, ¿cuál es el alcance? Es focalizada, es específica, es orientada a esa transformación, a esas situaciones y a esa particularidad y a esa problemática. Miren, la verdad es que intervenir en comunidades es muy apasionante, porque estoy haciendo investigación, porque estoy haciendo ese proceso que me ayuda a mí a hacerlo mismo. Nosotros los psicólogos tenemos una particularidad y por eso llamo a la psicología, porque el psicólogo va más allá. No solamente conocer al ser humano, no solamente identificar las problemáticas, sino que entramos allá. Entramos a conocer el ser, la psiquis, todo lo que tiene que ver con la parte emocional, racional del ser humano. Entonces nosotros hacemos esas intervenciones, nosotros hacemos esas investigaciones. No con solamente ver una persona o ir ver una comunidad, ya yo digo, no, esta comunidad tiene esto, voy a hacer esto. No, eso ya no se llama intervención, eso ya lo conocemos como acción. Porque la acción, me vuelvo y me retrocedo un poco, es ese conjunto de actividades que solamente se realizan con un propósito de mejorar la calidad de vida de ese grupo o de esa comunidad, pero que no generan impactos positivos. Se caracteriza ¿por qué? Por estar orientada a ese conocimiento, o sea, tú conoces la parte científica del psicólogo, mantienes una relación permanente, la teoría y la práctica, buscas el bienestar, pero no generas un impacto, o sea, no es, el alcance es amplio,
pero no es como tan profundo, no se logra esa transformación que se logra en la intervención. Entonces, la intervención psicosocial es una modalidad específica dentro del amplio marco de la acción. O sea, la acción acompaña a la intervención, pero no podemos confundir los términos. Acción es algo muy de las actividades, intervención es más buscando la transformación y buscar ese bienestar y esa transformación que realmente se necesita. Entonces, no sé si quedó claro la diferencia. Y bien, porque Pablo es una pregunta muy acertada. El tiempo es fundamental y es lo que diferencia la intervención de la acción. La intervención es fundamental el tiempo. Voy a lograr hacer una intervención en una semana. Lo que hago en una semana son acciones psicosociales. Entonces, no sé si tienen otra pregunta. Continuamos. Entonces, la psicosocial, como les dije, es más que todo, marca el análisis. Por aquí tenemos que, aquí no es el psicosocial, qué pena. El análisis del contexto. Es muy importante conocer ese análisis de contexto. Muchas veces nosotros pensamos que el contexto no es fundamental. Y recuerden que el contexto, conocerlo, es supremamente importante. Cuando nosotros conocemos un contexto, nos marca la radiografía de lo que vamos a hacer en ese proceso, ya sea de intervención o de acción psicosocial, de acuerdo al objetivo o al propósito que nosotros estemos buscando. Entonces, hay que tener presente cómo se lleva a cabo esa intervención psicosocial. Vuelvo y les digo, realicemos ese diagnóstico participativo. Es importante. ¿Cómo yo hago ese diagnóstico participativo? Cuando yo identifico, comprendo las situaciones, las problemáticas, las comunidades, las necesidades. Cuando yo realizo ese diagnóstico, me voy a ese análisis. Ese análisis del contexto es fundamental, pero ¿cómo hago el análisis? Realizando ese diagnóstico. Entonces, el análisis es cuando ya yo comienzo a profundizar en cuáles son esos factores psicológicos, sociales, culturales, económicos, políticos, históricos que intervienen para intervenir en esa problemática. Cuando hago el diagnóstico y hago el análisis, voy a la planificación. ¿Cómo yo me planifico para hacer la intervención? Tengo que definir unos objetivos. Recuerden que es muy importante que los objetivos sean claros y medibles. Yo no voy a proponer objetivos que no pueda alcanzar, porque si yo me propongo objetivos que son inalcanzables, no voy a lograr una transformación. Entonces los objetivos tienen que ser medibles, alcanzables, tienen que tener ciertas estrategias metodológicas, actividades, recursos, cuáles son los recursos que voy a hacer, cuáles son las actividades, cuáles son los responsables, si soy yo, si soy la comunidad, si requiere un equipo interdisciplinario, todo tengo que tenerlo presente. Recuerden que nosotros los psicólogos a veces no podemos trabajar solo ciertas problemáticas, nosotros no nos sabemos todo. También es importante tener ese equipo interdisciplinario que nos ayude a esa planificación o a esa ejecución de las actividades. Si el consumo de sustancias psicoactivas, lógico, tiene que entrar también un enfermero, un médico, porque también estamos hablando del área de la salud física, que está afectando la salud física, no solamente la mental. Entonces ahí yo tengo que planificar. Ciertas actividades tienen que ir direccionadas a un médico, tienen que ir direccionadas de pronto a un enfermero. Entonces, de acuerdo a toda la planificación que yo realice, yo comienzo a articular con otros profesionales o con equipos interdisciplinarios. Está esa participación activa. Si nosotros no logramos dentro de la intervención que la comunidad participe, que la comunidad se involucre, que la comunidad sea agente importante, no vamos a lograr esa transformación. Entonces, la comunidad y las personas que participen en la toma de decisiones y la implementación de la acción como tal, ejecución de las acciones.
Se desarrollan esas actividades, se planifican a través de la promoción, prevención, campaña, formación, movilización, etcétera. Y por último, dentro de esa intervención se hace una evaluación y seguimiento. No es que hice esto y ya lo dejo ahí, no tengo que hacerle seguimiento a esas estrategias, a esas acciones que diseñé, porque eso es lo que me va a ayudar a mí a medir el impacto de esa intervención. Entonces, eso otra vez, ¿cómo se logra? Es valorando los resultados, monitoreando cómo es el proceso de los integrantes de la comunidad y de esta manera los resultados de la intervención psicosocial se generan. Si lo hacemos de esta manera, la intervención psicosocial cumpliendo con los 6 pasos fundamentales, vamos a lograr resultados positivos y vamos a generar cambios positivos en la realidad social y en las personas, en los individuos y promover ese bienestar y esa justicia social que son fundamentales en el proceso. Miren lo chévere que es. O sea, cuando tenemos la claridad de lo que vamos a hacer en el proceso de intervención, nos resulta bastante satisfactorio, nos resulta bastante productivo realizar esa intervención y todo organizado, todo planificado genera un impacto positivo. Entonces, realizar acciones de intervención psicosocial es supremamente importante. Entonces, aquí va la respuesta de las preguntas que relacionamos porque es importante conocer el contexto antes de la intervención. Entonces, ustedes imagínense la siguiente situación. Tenemos un psicólogo que llega a una comunidad rural. El psicólogo de la comunidad rural con una, digamos que él está, ustedes saben que las comunidades rurales y las comunidades urbanas tienen características diferentes. Entonces, un psicólogo llega a una comunidad rural con programas que diseñó en una población urbana. O sea, lo mismo que él implementó en la población urbana, lo va a implementar en la parte rural. ¿Será que esas mismas estrategias les puede dar el mismo impacto que le originó? Un impacto, digamos que allá le originó un impacto positivo en la urbana, ¿será que le puede generar un impacto también positivo en las zonas rurales? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí comprendieron la pregunta? Nos imaginamos la situación. Hay un psicólogo que es experto en intervención psicosocial, pero él tiene experiencia en el trabajo de intervención psicosocial en el contexto urbano. Lo contratan y le dicen, bueno, es la misma situación, la misma problemática. Y le dicen, deja la zona rural, que allá también está la misma problemática, entonces dice el psicólogo, fácil, porque tengo las mismas actividades, las mismas estrategias, la misma planificación de la zona urbana, la puedo implementar en la zona rural. ¿Pensarían ustedes que sí le puede dar un resultado positivo a ese psicólogo implementar las mismas estrategias, las mismas actividades en la zona rural? ¿Ustedes qué piensan? Doctora, yo creería que no. Son ¿Por diferentes qué? problemáticas. Las Ujú. problemáticas de la zona rural son muy distintas a las zonas urbanas. Empecemos por los contextos. Excelente. Ujú. En la zona urbana, por ejemplo, pues puede ser inseguridad, falta de algún servicio público y esto, pero en las zonas rurales ya se suma otro tipo de problemáticas mucho más grandes, por lo menos en nuestro país, o sea, la violencia, el desplazamiento, todo este tipo de cosas. Entonces no pueden ser las mismas estrategias para trabajar en ambos. Excelente. Muy bien, Adriana. Bien. Bueno, antes de darle la palabra a Rita, sí, tienes toda la razón y has dicho algo. Bueno, las problemáticas pueden ser las mismas, pero las estrategias no pueden, no, o sea, si implementan las mismas estrategias, coincido mucho contigo, Adriana, no va a generar el mismo impacto. ¿Por qué? Porque cada contexto tiene sus particularidades. Recuerden que de pronto, recuerden que la cultura es importante conocerla. De pronto los de la zona rural
ellos tienen culturas como más, digamos, más conservadoras, son más, en cambio la zona urbana tienen unas culturas totalmente diferentes. Entonces, muy bien, Adriana, excelente, no genera el mismo impacto. Richard, te escuchamos. No, profe, por el mismo lado. O sea, aunque yo digo que pues, en el mundo de posibilidades todo puede pasar, ¿no? O sea, mm, pues mirándolo desde un marco ético, pues no es lo adecuado, eh, pero volviendo a lo mismo en el mundo de posibilidades, podría ser que sirva, ¿no? No significa esto que el psicólogo no pueda adaptar todo lo que tiene y a partir de esos cambios realizar la acción o la intervención, ¿no? Pero pues sí, partiendo del piso de que son formas y cosmovisiones completamente distintas, que aunque sea la misma problemática, pues sí las estrategias tienen que variar de alguna manera para hacer, no sé, que sea efectivo y que las personas sientan que es para ellos, ¿no? Entonces, como que eso. Sí, dijiste un punto también importante, Richard, la parte ética. Es muy acertado lo que relacionaste de lo ético, porque tenemos que tener presente que nosotros esa parte la tenemos que manejar y con las comunidades aún más. Por ética no se pueden explicar las mismas estrategias, aunque sea la misma problemática. ¿Por qué? Porque no podemos, o sea, les digo que no podemos como que implementar lo mismo las dos comunidades sin nosotros conocer cuál es la situación de cada comunidad. O sea, es como yo colocarle un zapato colocarle mi zapato a otra persona que podemos calzar la misma talla, una creemos puede tener la misma talla, pero la horma de vestir no es igual. Entonces de pronto la otra persona lo tiene más delgadito, yo lo tengo un poquito más grueso. Entonces miren que es la misma talla, pero no es igual la horma. Entonces lo mismo pasa con las comunidades. Pueden ser las mismas problemáticas, pero cada comunidad tiene una particularidad. Pueden ser las estrategias, las actividades sean excelentes, los materiales que utilizan sean excelentes, pero tenemos que tener presente que la desconexión en el contexto no se puede dejar a un lado. O sea, nosotros tenemos que conocer el contexto, nosotros tenemos que conocer la historia de la comunidad, las creencias, pues les hago énfasis sobre esto, las necesidades. Toda comunidad tiene unas necesidades específicas. Entonces, conocer lo que queremos con esto es que es importante conocer el contexto. Es importante comprender las problemáticas, es importante identificar cuáles son los recursos comunitarios que me ayudan a reconocer esos líderes. Recuerden que los mismos líderes de la comunidad urbana no son los mismos líderes de la comunidad rural. Entonces, también dependiendo de los líderes, el dinamismo de las comunidades, así va a surgir la intervención. A veces la intervención psicosocial suele ser un poco más compleja en ciertas comunidades porque los integrantes de las comunidades no son tan proactivos. Entonces ahí donde el psicólogo nos toca hacer un proceso más, ser más activo a nosotros y que esa no es la idea, porque la idea es que las comunidades se empoderen del proceso. Entonces miren que es muy importante que se reconozcan los liderazgos, que se reconozcan esa proactividad de las comunidades y también fortalecer esas redes de apoyo, diseñar acciones que sean pertinentes y a la medida de esas comunidades. Entonces, por eso le hago énfasis, conocer las comunidades es importante, es fundamental. Y recuerden, siempre nos decía Sánchez Vidal y Morales, que decía que sostienen la intervención psicosocial solo puede ser efectiva cuando un profesional conoce e interpreta. Conocer no es lo mismo que interpretar. Yo puedo conocerlo, pero interpretar el contexto donde se desarrolla su trabajo es fundamental. Para ellos el psicólogo debe de ingresar a la comunidad, debe de estar en la comunidad, comprender las características, reconocer las necesidades, valorar las fortalezas existentes ante el diseño de cualquier estrategia, son fundamentales. Entonces, miren que aquí nos reafirma este autor, nos reafirma que es importante. Conocer hasta el contexto antes de intervenir es fundamental y es responsabilidad ética
de nosotros hacer ese proceso. Entonces, ahí damos respuesta a lo de la ruleta porque es importante conocer el contexto antes de intervenir. Entonces, conocer el contexto es más que todo analizar las necesidades, identificar los factores, fortalecer los recursos, relacionar los actores, formar las organizaciones y la experiencia previa del proceso de intervención. No sé si tienen dudas hasta el momento. ¿Todo claro? Los escucho. Preguntas. Preguntas. Hasta el momento, claro. Bueno, seguimos. Papel de la comunidad durante la intervención psicosocial. Nos decían que el papel de la comunidad es fundamental, totalmente. El papel de la comunidad dentro de la intervención es fundamental. Miren, las comunidades han tenido muchos cambios a lo largo de la historia, pero tenemos que tener presente que no han dejado de ser protagonistas. Cuando hablamos de comunidades anteriormente, la comunidad eran vistas como aquellas receptores pasivos que ayudaban al profesional. Antes, le estoy hablando de hace más o menos 30, 40 años atrás, las comunidades no eran tan empoderadas como son ahora. Las comunidades, uno iba a hacer un trabajo comunitario y se encontraba con personas muy pasivas, con miembros de la comunidad muy pasivas que solamente estaba esperando que el psicólogo fuera, realizara su intervención y eran receptores muy pasivos. Pero actualmente hablamos de ese enfoque comunitario donde las comunidades se convierten en los protagonistas, son muy activos, proactivos, dinámicos y ellos ayudan mucho en ese proceso de intervención. Entonces, pero tenemos que tener presente que aunque sea antes o ahora, las comunidades son los protagonistas del proceso de intervención. ¿Por qué? Porque son los que poseen el conocimiento, son los que conocen sus realidades, son los que tienen esas capacidades, son los que tienen esos recursos, son los que tienen las estrategias. Porque si ustedes van y dicen, bueno, esta es la esta es la problemática, ¿qué proponen ustedes? Ellos les dan lluvia de ideas y ahí se nacen algunas estrategias para qué, para poder hacer ese proceso de intervención. Pero también las comunidades tienen que identificar esas necesidades, tienen que analizar sus realidades, diseñar las estrategias que es importante y participar en la ejecución. Recuerden, cuando estén haciendo intervención psicosocial, los integrantes de las comunidades tienen que ser activos para evaluar esos resultados y lograr esa transformación. Entonces tenemos que tener presente que el papel de la comunidad es fundamental. Entonces, ¿cómo contribuye la participación comunitaria en el cambio social? Esa es otra pregunta. Entonces, la participación comunitaria es el pilar fundamental de la acción psicosocial. ¿Por qué? Porque reconoce que los cambios son duraderos y que no pueden imponerse desde afuera. Yo no puedo imponer cambios a la comunidad, yo no puedo imponer. Tenemos que mirar que ellos son los que proponen esos cambios y que si no contribuyen juntos, a ellos nos ayudan a contribuir ese proceso, la participación, el fortalecimiento y la organización. Cuando las personas participan activamente, desarrollan mayor sentido de pertenencia hacia la comunidad, incrementan la confianza. Cuando los integrantes de la comunidad se involucran, e incrementan la confianza de los miembros, mejoran la toma colectiva de las decisiones, identifican y movilizan los recursos locales y contribuyen a las soluciones adaptadas a las necesidades. Por eso es que el psicólogo, cuando está haciendo el proceso de intervención, debe actuar como facilitador del proceso, promoviendo espacios de reflexión, de participación, de construcción colectiva de ese conocimiento con el propósito de mejorar las propias comunidades y que ellos sean los protagonistas de esa transformación social. Entonces,
Eso hay que dejarlo bien claro. Entonces aquí sí vamos a hacer nosotros un estudio de caso. Vamos a analizar este estudio de caso. No sé quién de ustedes, yo se los leo y ustedes analizan la situación. Hay unas preguntas de ese estudio de caso. Entonces vamos a hacer algo para que se nos haga más fácil el proceso. Yo les voy a pasar por el chat las preguntas, el estudio de caso y las preguntas para que ustedes vayan. Este es el caso. Y las preguntas para que ustedes lo vayan a analizar. Recuerden ingresar al campus, dar confirmar asistencia con el nombre de las CIPAS. Miren que es un caso, parece que dejé de compartir. Que es un caso de un barrio de los que siempre hemos analizado del consumo de sustancias psicoactivas. En un barrio se ha identificado el aumento de consumo de sustancias psicoactivas entre adolescentes. Los padres manifiestan preocupación, los docentes reportan bajo rendimiento académico y la Junta de Acción Comunal desea apoyar, pero no saben qué hacer. O sea, ustedes van a la comunidad y se encuentran con esta situación, así de corta, así precisa. Entonces, ¿cuál sería el primer paso antes de intervenir? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros antes de intervenir? ¿Qué se les ocurre? Reconocer el contexto, tutora, la comunidad. Conocer el contexto. Excelente. ¿Qué más? Eso es lo fundamental. Conocer el contexto. Excelente. ¿Quién De más tiene otro? pronto, yo, profe, de pronto identificar cuáles son esas causas que están llevando al aumento de ese consumo de sustancias y cuáles serían dentro de la comunidad sus factores de riesgo y de protección de acuerdo a lo que ellos necesitan, ¿no? Y lo que también tienen para dar, los recursos que tienen, para ahí sí saber cómo podemos diseñar con qué contamos, ¿sí? Con qué contamos para montar una intervención de acuerdo a esa realidad de ese barrio. Excelente. Miren que eso es lo primero que tenemos que hacer. Conocer el contexto, identificar. Y cuando nosotros identificamos esas necesidades, porque puede que la problemática, uno dice, pero esta problemática es muy común, sí, pero miren que han dicho algo muy cierto, si nosotros conocemos en detalle la comunidad y lo que origina la problemática de manera específica, podemos lograr eso. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Nosotros no podemos estar, no, que voy a hacer esta actividad y voy a hacer este taller porque esto me va a ayudar a mí. No, si yo no conozco la problemática, dónde se originó, cuáles son esos factores que lo están originando, cuál es el contexto de la situación, incluso la ubicación geográfica hasta me da luz para yo comprender qué puedo hacer. Entre más conocimiento, entre más yo pueda dimensionar, en que más yo pueda de pronto hacer esas lecturas, va a ser fundamental para ese proceso de intervención. Muy bien, excelente. Estoy muy orgullosa de todos ustedes. Están muy conectados. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos del contexto deberían de conocer? Es muy parecido a la anterior. Ya creo que lo han dicho. Pero ¿quién otro estudiante quiere decir qué aspecto del contexto desearían conocer? Profe, yo creo que ahí sería importante también como reconocer las personas líderes de la comunidad, ¿no? De tal forma que se cuente con ellas y ellas, o sea, si uno se gana el corazón de las personas líderes, yo creo que las intervenciones o las acciones, eso, no, eso
se mueven de sobremanera, ¿no? Y de alguna manera, aunque en este caso se va a tratar un tema como es el tema de las sustancias, yo creo que también sería bueno de manera contextual conocer cuáles son las potencias también de la comunidad, ¿sí? Para no centrarse únicamente en la problemática, sino pues en últimas brindar espacios también de salida. Excelente. Claro que sí, mire. Nosotros tenemos que hacer, los psicólogos, siempre que estamos haciendo procesos de intervención, tenemos que hacer clic con los líderes, con esos líderes, lideresas, con esos de las juntas, a los que ustedes vean que tienen ese voz ese liderazgo dentro de la comunidad, es fundamental en el proceso. Entonces, Cristian, has dicho un componente muy importante y fundamental. Y conocer es no solamente la problemática, sino cuáles son esos factores que de pronto inciden y que puedan ayudar a mitigar esa problemática también es fundamental. Entonces, bien, muy bien, Richard, claro que sí. Miren que ustedes mismos le han dado respuesta a esta problemática y yo sé que cuando a ustedes se les presente la oportunidad, porque créanme que los psicólogos lo más probable que tengamos es trabajar con comunidades y ya van a saber cómo van a hacer ese proceso de abordaje. Muy bien. ¿Quiénes deberían participar en la intervención? Ya está dicho también en un 90%, pero falta también otros actores que podían participar. ¿Quiénes deberían participar en esa intervención psicosocial? ¿Qué se les ocurre? Profe, yo creo que de acuerdo al reconocimiento de esos aspectos del contexto, se contesta esta pregunta, porque si estamos haciendo un reconocimiento del contexto y podemos incluir a los familiares, por ejemplo, los colegios, las áreas deportivas, entonces deberíamos de involucrar ahí no solamente las familias, sino las instituciones educativas. Entonces sería de pronto con la alcaldía ver también qué espacios de deporte o cultura están disponibles. Y me imagino que también debe haber junta de acción comunal, o sea, ya ahí hay mucha gente, creo que a la que se podría acudir distinto a solamente los líderes comunitarios o las organizaciones juveniles que pueden existir. O sea, ya ahí creo que nos vamos como internando un poco más en las redes sociales que hay alrededor de una comunidad. Total, es fundamental. Mira que también ahí en el planteamiento del problema menciona mucho la parte escolar. Entonces, miren que aquí también hay actores, responsabilidades de esas instituciones educativas, de las alcaldías, porque de pronto a veces, muchas veces el consumo de sustancias psicoactivas en temprana edad se debe al poco recurso de pronto esparcimiento de los jóvenes que de pronto no tienen para practicar un deporte, no tienen, o sea, no hay de pronto esa iniciativa de que ellos canalicen su tiempo libre. Entonces ahí también entrarían las alcaldías, entrarían de pronto los entes recreativos de los estamentos, de las comunidades. Entonces miren que aquí hay muchos participantes que pueden intervenir. Entre más personas, entre más gentes puedan participar, mucho mejor. Entonces, no quedarnos únicamente con la comunidad, con los integrantes de la comunidad, sino también incluso la parte religiosa, la parte espiritual también ayudaría mucho, las iglesias. Entonces, miren, todo eso nos puede ayudar. Muy bien, excelente. Entonces, ahora sí, ¿qué acciones psicosociales piensan ustedes que podíamos nosotros proponer para poder hacer ese proceso de intervención? Porque dentro del proceso de intervención podemos hacer las acciones psicosociales. Ya sabemos qué son estas acciones psicosociales. Entonces, ¿qué se les ocurre? Hay muchas. Profe, no sé, por ejemplo, talleres psicoeducativos,
Aunque yo previo también podría realizar una cartografía territorial. Después, no sé, o sea, hablando de acciones, ¿no? De pronto Así es. una acción deportiva, no sé, un encuentro deportivo que permita tener contacto con los pelados, asumiendo que son pelados, ¿no? Que consuman y que los podamos conocer en otros ambientes, no solamente desde el juicio que suelen tener acerca de ellos, sino compartiendo en dinámicas que permitan esparcimientos, que uno ahí también mira como procesos de regulación. Entonces, no sé, como que en ese momento se me vienen a la cabeza esas dos. Claro. Es que, de hecho, a las acciones, sí, los talleres psicoeducativos son fundamentales. O sea, si nosotros queremos mitigar esa problemática, tenemos que comenzar con esos talleres, tanto para los adolescentes, también para los padres de familia, también esos encuentros vivenciales que se realizan con ellos, talleres, conferencias, brigadas de salud, o sea, todo lo que nosotros podemos en pro de mitigar esa problemática del consumo de sustancias es fundamental. Entonces, ahí es donde está la creatividad de cada uno de nosotros. Entonces, y también de acuerdo a las actividades que me puedan dar resultados, porque de pronto yo digo, voy a diseñar un taller psicoeducativo, voy a hablar de qué es la droga, la consecuencia del uso. O sea, a veces de pronto, tanta parte teórica al joven no lo impacta. Pero yo digo, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer de pronto una fogata, un ejemplo, una fogata donde los adolescentes van a quemar todo lo negativo que tienen, van a hacer un cambio de sus esquemas mentales, a través de la fogata van a quemar todo eso y van a ser personas diferentes. O sea, ya depende de cada uno de nosotros, las estrategias que yo me diseñe, las acciones que yo vea que puedan generar pactos significativos. Y también tenemos que tener presente que las edades influyen para esas acciones, porque yo no puedo proponer de pronto acciones para jóvenes, las mismas acciones que para los adultos, porque ustedes saben que hoy en día los jóvenes necesitan mucho dinamismo, muchas acciones, el adulto de pronto más la conferencia. Entonces, todo eso es muy importante evaluarlo. Entonces, aquí podemos mencionar hasta 50, 60 acciones y no está mal, pero Profe, me quedé pensando en la capacitación a los padres, en lo que puede ser escuela para padres. Y la adolescencia es una etapa muy compleja en temas de comunicación. Y en temas de comunicación, o sea, porque es que eso es un ciclo que se va repitiendo, ¿no? O sea, sí, nosotros fuimos adolescentes en alguna ocasión y cuando fuimos padres, entonces estamos en otra posición, pero realmente ni cuando fuimos adolescentes nos supimos comunicar, mucho menos nos vamos a saber comunicar cuando somos padres. Entonces, una acción buena ahí sería la escuela para padres para fortalecer como esa habilidad de comunicación y de crianza. total. Además es que si estos chicos caen como en estos consumos, con alta probabilidad de haber ausencia de padres y de adultos responsables en la casa. Así es, así es. Estimada, no, sí, nosotros tenemos que atacar todos los frentes. Y los frentes son los padres, las escuelas, la misma persona, los vecinos, las comunidades, todos. O sea, y los padres son fundamentales. O sea, si yo trabajo esto y quiero mitigar la problemática en los adolescentes, yo tengo que contrarrestar y trabajar también con la red de apoyo que ellos tienen. Porque este es un círculo, es un círculo. Lamentablemente, el consumo de sustancias psicoactivas no solamente afecta a la persona que la consume, sino a los que están a su alrededor. Entonces, muchas veces lo que incide en ese consumo son los papás, los amigos, la autoestima del mismo chico. Entonces, todo eso hay que comenzar a atacarlo frente. Pero ¿cómo hago yo eso? Cuando comienzo a hacer esa lectura, cuando comienzo a hacer esa lectura de contexto, cuando comienzo a mirar cuáles son los actores que intervienen en ese proceso,
proceso, ahí es donde yo comienzo a diseñar esas acciones que vayan encaminadas a las personas, a los frentes que tenemos que atacar, digámoslo así, que tenemos que atacar para poder mitigar esa problemática. Entonces, sí, los talleres, muchas conferencias, todo terapia, terapia individual, terapia grupal, terapia familiar, todo esto nos ayudan a nosotros a mitigar esas problemáticas. ¿Cómo evaluaría yo el proceso de intervención? Ya yo hice todo, las acciones, ya detecté, ya hice todo el proceso, duré 3 meses, 4 meses en ese proceso. Entonces, ¿yo cómo evaluaría si esa intervención fue exitosa? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podemos hacer? Profe, pues la evidente es que se disminuya el consumo, ¿no? Esa es como la primera a la que fuera como más evidente. Pero también si los chicos están en este consumo, también con mucha seguridad se ausentan de las aulas. Entonces, si dejan de consumir, si hay una disminución de esos casos de consumo, entonces tendría que mejorar o aumentar el ingreso a las escuelas o la presencia en las escuelas, el rendimiento académico, que las familias a través de esa escuela de padres pues ya sean más asertivas en la comunicación y puedan involucrarse más en el proceso de sus hijos. No sé, que tengan, que se abra como más conciencia o haya más psicoeducación acerca de lo que es el consumo de sustancias. ¿Qué más? Eh, no se me ocurre nada más. No, excelente. No, todas esas que mencionaste son fundamentales, total. La idea es que nosotros, siempre la invitación que les hago, que nosotros cuando estemos trabajando con comunidades, no solamente lleguemos hasta la intervención, o sea, hasta el proceso de las acciones. Para que sea ese proceso de intervención hay que hacerle ese monitoreo. Claro, la más evidente es disminuir el consumo de sustancias psicoactivas. También ver que entre los padres y los adolescentes existe una sana relación, una buena comunicación. Todos los factores que incidieron para que los adolescentes fueran consumidores tuvieran que desaparecer. O sea, ese es el propósito de una intervención exitosa. Algo que sí no les puedo decir que todo es color de rosa o todo es maravilla, porque trabajar con comunidades a veces hay retrocesos, a veces se logra el impacto positivo, a veces no logramos avanzar. Y lo importante es que nosotros tengamos la facultad, no tanto la facultad, sino que nos sintamos que estamos haciendo lo correcto con la comunidad, que tengamos ese sentido de ético, ese sentido de pertenencia, que lo que estamos haciendo es en pro. No se sientan frustrados si no funciona, porque puede que les funcione, puede que no, pero siempre háganlo con la perspectiva de que van a alejar un impacto o una capacidad instalada en esa comunidad. Entonces, así cuando yo logro evaluar eso a través del tiempo, a través del tiempo y a través de todos los procesos, que todo logre como una constelación armoniosa en esa comunidad. Entonces, estimados estudiantes, con esto damos como que terminado ese proceso de análisis quería que tuvieran presente que es importante no confundir estos dos términos. Acción e intervención no es lo mismo. Entonces, siempre tenemos que tener la claridad. Y gracias porque realmente esto es todos los temas que venimos tratando en la web y en la CIPA, como que el cierre de este proceso. Entonces, de esa temática, claro está. Entonces, gracias, tienen muchas claridades sobre el tema, los felicito. Entonces, ese era el tema que quería compartirle. El objetivo era que conocieran la diferencia, que se enamoraran de este curso, del proceso de intervención, de las acciones. Yo sé que van a tener la oportunidad de ir a una comunidad y ya ustedes van a tener ese abordaje conceptual, ya van a tener las ideas claras de lo que se puede hacer cuando uno va a hacer un trabajo comunitario. Entonces, esa era la intención de esta cita en la tarde de hoy. Entonces, gracias. No sé si hay dudas para entrar un poquito a explicarles sobre la tarea que están desarrollando. ¿Todo claro?
Sí, total, todo claro. Sí, profe. Bueno, entonces, miren, ustedes saben que dentro de la tarea hay un paso que es la elaboración del artículo de revisión. Aquí no van a elaborar un artículo terminado, porque para hacer un artículo para publicación en revista y que ya yo vea que el artículo está completamente elaborado, no se requiere de un tiempo corto, se refiere de un estudio. Miren que acabamos de dar un tema fundamental de la intervención. Cuando hacemos intervención estamos haciendo investigación y el artículo es producto de una investigación. Pero en este caso, de este curso, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que ustedes aprendan a elaborar un artículo, no para publicación, sino para esa revisión que más adelante, si se da el abordaje, ustedes pueden publicar. Para que pueda hacer publicación, hay que realizar una intervención en la comunidad. ¿Qué nos pide la actividad? Ustedes en el artículo de revisión, ustedes van a elaborar ese documento académico, donde van a analizar una información científica. Ustedes saben que ustedes hicieron las lecturas, ya que hicieron esos análisis, cada lectura tiene esos autores que lo identifican, ese soporte teórico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que ustedes con todas esas lecturas que ya cada uno de ustedes seleccionó una lectura, que cada uno de ustedes realizó su análisis y que cada uno de ustedes se retroalimentó entre sí, porque yo en los foros los veo muy activos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a elaborar, de esa recopilación, van a elaborar un documento que vaya enmarcado a la elaboración de un artículo. Cuando yo hablo de elaboración de un artículo, no es transcribir lo que dijo, o sea, no voy a copiar lo que la lectura, el análisis de esta lectura, el análisis de esta lectura, yo voy a hacer y no, voy a construirlo con soportes de ese componente crítico. Por eso es importante que se reúnan y por lo menos Pau, Richard, un ejemplo, y Adriana, que son del mismo equipo, diga Adriana, yo me leí esta lectura y yo el análisis que hago de este autor, de esta lectura, es esta. O sea, ella da su apreciación, después Richard da su apreciación y después Paula da su apreciación. ¿Qué van a hacer? Van a recopilar toda esa información y de ahí van a hacer un artículo que tiene una estructura que les voy a explicar ahora. No es copiar y pegar el resumen de cada uno de ustedes, no, es integrarlo. ¿Cómo puede articularse cada una de las lecturas? Si es construido y no es construir un solo documento coherente y bien, es construir un documento coherente, bien. Pero miren que esa estructura de ese artículo tiene que tener un título. Colóquenle un título muy llamativo, un título que recopile toda la lectura, tiene que tener un resumen bien argumentado, tiene que tener un astra en inglés, tiene que tener palabras claves, tiene que tener una introducción, un desarrollo del artículo. En ese desarrollo es importante que tengan esos soportes teóricos. Si van a mencionar a un autor, tienen que parafrasear o tienen que relacionar lo que el autor está diciendo. Y la metodología, por lo menos ahí en esas lecturas hay muchos estudios, entonces ustedes van a mirar qué es la metodología que se pide aquí, es la cualitativa. Ahora se los explico. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la discusión? ¿Cuál es la conclusión? Y sobre todo esa referencia bibliográfica. Esa es la estructura que debe tener el artículo. El título tiene que ser máximo 12 palabras, debe de ser claro, presentar el tema central. Si yo estoy hablando de intervención, yo no puedo salir con otro tema central del título que no es intervención, tiene que ir muy articulado. Ese resumen tiene que tener máximo 250 palabras, debe de incluir el objetivo tiene que ser medible, claro, tiene que tener una metodología, esos resultados, 5 palabras, tiene que tener un orden alfabético e inglés. En la introducción, cuando vayan a elaborar la introducción, respondan estas preguntas. ¿Qué tema debo abordar en el artículo?
porque es importante el tema, cuál es el objetivo, qué aspecto desarrollar, cuáles son los alcances y limitaciones. Debe ocupar aproximadamente una página la introducción. Entonces, desarrollo del artículo, como les dije, integrar los resúmenes de cada uno de ustedes, organizar la información, comparar las ideas de los autores, relacionar los conceptos, eviten repeticiones, utilizar un lenguaje claro. Recuerden, no se trata de adjuntar los documentos de cada uno de ustedes, se trata de construir entre todos ese artículo. Ese es como el plus y la importancia de esta actividad. La metodología es una metodología cualitativa. Aquí no van a hacer análisis estadísticos, de gráfica, de porcentajes. No, porque no hay un estudio y ustedes no han aplicado instrumentos. Ustedes cuando van a hablar de un enfoque cualitativo es basado en la experiencia, en la sistematización, en lo que dijo tal autor y van a recopilar esa investigación documental, base de datos consultadas importante, el número de documentos de revisión y ese criterio de selección debe de ir en la metodología. En los resultados, después de revisar el artículo, deben de identificar cuáles son los hallazgos de esas investigaciones, qué coincidencia tiene, qué diferencia aporta la acción psicosocial. Finalmente deben de discutir cómo estos resultados fortalecen a la comprensión de la acción psicosocial en los diferentes campos de la psicología. La conclusión, elaborar mínimo 3 conclusiones que respondan a los siguientes interrogantes. ¿Qué aprendimos? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? ¿Cuál es la diferencia entre la acción psicosocial, las referencias y las normas séptima edición, orden ortográfico y todas las fuentes? Entonces, recomendaciones para el trabajo colaborativo. ¿Tienen dudas sobre la elaboración del artículo? Disculpe. ¿Tienen dudas, estimados? Profe, pues parece claro hasta el momento. Yo creo es como encontrar también, nosotras en nuestro grupo somos 4. Hasta el momento tenemos 3 artículos ya resumidos en el foro, nos faltaría uno, pero hasta donde vamos, lo que hicimos fue como encontrar los puntos en común, como una columna vertebral que fuera el hilo conductor o las semejanzas que hay entre los descubrimientos y lo que postula cada autor, y plasmar eso, no sé, por decirle, para los 3 autores, que son diferentes temas en diferentes contextos, porque hay uno que es educativo, hay otro que es social comunitario, y así tenemos temas distintos, pero que la relevancia o lo que los 3 tienen en común es que es importante comprender, no sé, y ese Sí. va a ser nuestro hilo conductor. Sí te entiendo bien Excelente. o sea, no es tanto como copiar exactamente, copiar y pegar, sino que hacemos un análisis de lo que ya analizó cada una o un extracto pequeño de lo que analizó cada uno. ¿Sí? Ahí vamos Excelente. bien. Excelente, así, esa es la idea, esa es la idea. Sí, van a tener lecturas y documentos, artículos diferentes, pero tienen que buscar el punto en común. En este caso ya ustedes lo identificaron, entonces esa es la estrategia, esa es la dinámica, que entre todos logren identificarlo y con base a eso se logre construir. Aquí es muy importante el trabajo en equipo, o sea, que se pongan de acuerdo en esos abordajes. Mire, por eso es importante que se reúnan, discutan en el buen sentido de la palabra, discutir la información, mirar cómo podemos hacer ese engranaje, cómo podemos hacer esa articulación. Entonces, así buscar como que el punto común de las diferentes lecturas y de ahí partir y hacer todo lo que está organizado. Muy bien. Así, esa es la idea, Pau. Ese es el ejercicio como tal. Entonces, recuerden que el artículo
es analizarlo, integrarlo, comparar, argumentar y sobre todo que trabajen en equipo. La calidad del producto depende del compromiso, la comunicación y la participación de cada uno de los integrantes. Entonces yo quise como que hacerles énfasis en esto en el artículo porque es el punto máximo de la tarea. Entonces miren que todo lo que ustedes han hecho de la prueba, no tuvimos dificultades con la prueba porque en la configuración en la plataforma algunos le configuraron ese campus, otros no, entonces ya tienen una actividad extra para que también realicen el ejercicio, la lectura, lo que están haciendo en los foros, que cada uno está publicando su artículo y ahora viene a hacer ese artículo macro, que es importante en esta actividad. Estimados estudiantes, no sé si tienen alguna duda, yo les agradezco por este espacio de 1 hora y 23 minutos que me regalaron. Entonces, realmente para mí siempre es un placer encontrarme con ustedes. Profe, muchas gracias. No a ustedes. Gracias, profe. A ustedes por su tiempo, por su participación, porque realmente estos espacios son muy significativos y entre todos vamos construyendo esos conocimientos. Entonces, gracias y éxito en su actividad. Y nos vemos la próxima semana con la última webconference del curso, porque este periodo es súper rápido, ya se nos está terminando. Ya prácticamente estamos finalizando, ya vamos para la última actividad, que es un cuestionario, una prueba objetiva cerrada, pero es bueno como que tener claridad de las lecturas que vamos a evaluar en ese cuestionario. Eso lo explicaré la próxima semana en la webconferencia. Entonces, gracias mis profes por su tiempo, por su mis estimados estudiantes por su tiempo, por su participación y feliz tarde. Se me cuidan. Profe, gracias. Gracias. Chao. Buena tarde para usted, Gracias. profe. Gracias. Bueno, que tengan buena tarde.